Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. ¿Qué es lo que realmente no entiendes? Discos de vinilo. Sé que hay ritmos, pero, ¿cómo una aguja que pasa por esos pequeños surcos produce un sonido tan específico, como la voz, las guitarras, la batería, los teclados o cualquier otro instrumento? ¿Y cómo la gente inventó esto hace tanto tiempo? He visto primeros planos de una aguja en un surco, pero todavía no tiene sentido para mí cómo unos pocos surcos pueden producir estos sonidos exactamente. Y cómo incluso pusieron esos surcos específicos allí, especialmente hace más de un siglo. Electricidad. He leído la teoría y la explicación, incluso las simplificadas, y todavía no entiendo. Hice algunos cálculos en la universidad para ello y tuve que separar mentalmente qué era teoría eléctrica para entender las ecuaciones. Definitivamente magia negra. ¿Por qué cuando mi madre me pide que vaya a buscarle algo y no lo encuentro, pero cuando se levanta y lo busca, lo que me pidió que consiguiera estaba justo enfrente de mí? Desde que tuve hijos, me he dado cuenta de que en realidad sé muy poco. Cuando hacen sus preguntas sobre por qué esto, por qué aquello, cómo funciona tal o cual cosa, etcétera, etcétera, me he dado cuenta de que soy bastante tonta. Gracias a Dios por Google, es todo lo que puedo decir. Recuerdo cuando miré los modelos típicos del sistema solar donde la Tierra está a solo unos pocos radios solares del Sol. Sentí que algo andaba mal. Si el Sol fuera realmente tan grande, básicamente cubriría la mitad del cielo durante el día. Las computadoras han existido mucho antes que los teclados de computadora. Los programas para las primeras computadoras se escribían codificando bits en el propio hardware de la computadora o perforando tarjetas perforadas a mano. Usar una computadora para escribir código por sí misma no es un requisito para que las computadoras funcionen. La economía, entiendo todo hipotéticamente, pero no tengo ni idea de cómo voy a implementar mi conocimiento. Sí, sé cómo funciona una hipoteca y sé cómo funcionan los impuestos, pero, ¿qué hago? Simplemente vaya al banco y diga, una hipoteca, por favor. Siento que me estoy perdiendo algo sobre el mundo real y desde que tengo 17, solo estoy un par de años fuera de él. He investigado esto muchas veces, pero por más que lo intento, todavía no puedo entender por qué funcionan los altavoces. No solo cómo funcionan, cobre envuelto alrededor de imanes, en su mayoría, sino por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, ¿cómo es que el cobre envuelto alrededor de imanes con un cono adherido produce todos estos sonidos? Hace que mi cerebro se contraiga con solo pensarlo. ¿Cómo vuelan los aviones? Puedo ver pájaros batiendo sus alas y poniendo aire debajo de sus alas. Pero, ¿cómo despegan los aviones de 20 toneladas? Puede calentar moscas de la fruta en el microondas y no morirán porque son más pequeñas que la longitud de onda utilizada en las microondas, pero un receptor de radio que lee 2 metros de longitud de onda no necesita tener 2 metros de largo. El universo. O siempre existió, que es una pesadilla termodinámica que no tiene sentido, porque ¿cómo puede una cadena de eventos no tener un comienzo? O sí tuvo un comienzo, lo cual es absurdo, porque el tiempo, espacio-tiempo, es un producto de expansión. Literalmente no hubo antes del Big Bang, porque no hubo tiempo para tener un punto para llamar antes. Ontológicamente, una de estas afirmaciones tiene que ser al menos nominalmente cierta, pero ambas son putos plátanos. ¿Cómo alguien podría estar de acuerdo con conducir un automóvil, camión, motocicleta ruidoso por el vecindario? No estoy tratando de hacer una declaración o pelear, en realidad no puedo entender cómo alguien podría tomar decisiones en su cabeza cuando este comportamiento parece razonable. Tasas de interés en préstamos o pagos de automóviles, existe una línea muy fina sobre cómo realizar correctamente los pagos que ayudan a reducir las tasas y ayudan a construir su puntaje crediticio. No entiendo por qué a muchos niños se les enseña a respetar ciegamente a los adultos solo porque son mayores. Cualquiera puede ser un gilipollas, no importa cuántos años haya evitado morir. Me regañaron por contestarle a un imbécil con el que vivo cerca, porque él es un adulto y yo un niño, pero eso no hace que esté bien que él haya sido un imbécil en primer lugar. Si quieres respeto, no seas un idiota, es un concepto simple. No sé si así es como lo hacen con las cosas oficiales, pero mi maestra de ciencias de 9º grado nos mostró una forma de calcular las calorías. Tomó varios alimentos y los deshidrató por completo. El agua contiene 0 calorías, por lo que todo lo que queda tiene el mismo recuento de calorías que antes del proceso de deshidratación.
Luego quemó la comida y tomó nota de cuánto tiempo pasó antes de que el fuego se apagara dejando cenizas. Con algunas matemáticas sofisticadas puede conectar esa cantidad de tiempo para averiguar cuánta energía se liberó durante la combustión. Las calorías son una unidad de medida de energía, por lo que una conversión más tarde tiene la respuesta. Las personas que menosprecian a otras personas saben, en música, comida, ropa, etc., o el concepto de buen gusto. Pensé mucho en esto y mi única conclusión es que la única razón por la que la gente hace esto, probablemente subconsciente, es para hacer que uno mismo se sienta superior. Criptomoneda. He leído numerosos artículos sobre cómo funciona y, a pesar de tener títulos tanto en derecho como en matemáticas, sigo sin conseguirlo. Lo de blockchain, sí, está bien, tal vez, pero extraer nuevas monedas no tiene absolutamente ningún sentido. Agregue la enorme absorción de energía y espero que todos se derrumben. NFTs que pude descifrar una vez que me di cuenta de lo estúpido que es el concepto. Oye, pagué $1 millón por una imagen que no puedo colgar en mi sala de estar, donar a un museo o evitar que alguien en línea la mire. Genial. Tramposos. Especialmente los tramposos en serie. ¿Por qué necesitas hacer trampa en lugar de dejar la relación? Y si sabes que no eres capaz de comprometerte con una sola persona, ¿por qué no abrazar eso y tener una relación poli con otra persona que lo consigue? Como si estuvieras tan descontento contigo mismo que literalmente vas a destruir a la persona que te ama. ¿La persona que te ama solamente a ti? ¿La persona que te espera en casa? ¿Confías en que son los únicos en tu mundo? A ninguno de ustedes le gustaría que se invirtiera el papel. Es como si la emoción para ustedes es causar dolor a la otra persona. Es enfermizo. Tanto las enfermedades mentales como las migrañas crónicas están profundamente arraigadas en todos mis recuerdos que conforman quién soy. No sé quién soy sin ellos. Todavía no siento alivio para algunos de los síntomas y, a veces, siento que nada terminará funcionando para mí. Tal vez estoy destinado a sufrir dolor e inestable por toda mi vida. Para mí es una locura que otras personas no tengan que pensar así. Zonas horarias. No es que no los entienda, simplemente no puedo calcularlos rápidamente y necesito usarlos bastante en el trabajo. Entonces necesito tener un diálogo interno para resolverlos. Ni siquiera soy malo en matemáticas. ¿Por qué alguien querría aceleración en su mouse? Imagina que estás escribiendo o dibujando con un bolígrafo. La tinta no aparece debajo de la punta, sino que se desliza más a lo largo de su trayectoria en función de la velocidad a la que estaba escribiendo. Buena suerte con la memoria muscular. Interacciones sociales normales. ¿Cómo diablos parecen saber todos los demás cuándo es apropiado hablar, hacer una pausa, apartar la mirada, mirar a los ojos de los demás, cómo evitar el contacto visual, etcétera? Siento que todos los demás tienen un manual que no estaba en mi caja, así que estoy dando tumbos a ciegas. Homofobia. Realmente no entiendo por qué a la gente le importaría si alguien es heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o lo que sea. Estar profundamente involucrado en un equipo deportivo en el que no conoces a ninguno de los jugadores personalmente ni tienes nada que ganar con el resultado de los juegos. Estaré subiendo videos de RTFU, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te los pierdas. Matemáticas. Es como este hermoso lenguaje que es totalmente incomprensible para mí. Siempre me entristeció un poco, porque amo la ciencia, pero realmente no pude perseguirla debido a mis pobres habilidades matemáticas. ¿Por qué es tan complicado estar vivo? Paga esto, paga aquello. Necesito esto para pagar eso. ¿Quieres comprar una casa? Necesitas esta firma, esa persona, esto aquello. Trabajo, trabajo, trabajo. Solo quiero existir. Todo es tan abrumador. Esta infraestructura que creamos parece mucho por no mucho. Ojalá pudiéramos explotarlo y comenzar con nuevas formas de lo que necesitamos por ahora. Pero sé que eso asustaría a muchos de los viejos jefes. Lo siento, nada de esto probablemente tenga sentido. ¿Cómo todo puede simplemente ser? Sé cómo construir un motor de automóvil, pero ¿cómo se enciende? Sé lo que sucede, pero ¿por qué todo reacciona de la forma en que lo hace al encenderse?
teléfonos celulares, computadoras, presionar los botones en una cama de hospital para moverla hacia arriba o hacia abajo, hasta la cantidad de hilos que hay en nuestra ropa y por qué no se deshace cuando intentamos ponérnosla. Me envían a estos pequeños agujeros de conejo todo el tiempo de cómo funciona todo y me asusto. Puedo entender el proceso, pero ¿cómo solo ser? Dilatación del tiempo. Cuanto más rápido vas, más lento envejeces. Pero, ¿cómo podemos tener una velocidad absoluta cuando la posición es relativa? También cómo la gravedad no es una fuerza, sino simplemente una deformación del espacio. Nadie me ha explicado eso de una manera que yo pueda entender todavía. Toda esta controversia sobre las vacunas. La libertad de elección sobre mi cuerpo no tiene mucho sentido cuando empiezas a preguntar sobre el sarampión, las paperas y las vacunas contra la polio también. Te los obligaron cuando eras niño 9 de 10 veces. ¿Por qué nos quejamos más de lo que éramos niños por lo mismo? Cáncer. ¿Por qué encontramos una cura para el COVID en tan poco tiempo, pero sin cura para todos los cánceres? Actualmente me estoy muriendo de cáncer y le preguntaré a Dios cuando llegue allí, pero aún así, esto da miedo y lo odio y, ¿por qué el gobierno no nos ha dejado encontrar la cura? Una parte de mí cree en la teoría de que tenemos la cura, pero no la publicaremos para obtener ganancias, pero la parte de mí quiere creer que no somos tan crueles. Invertir el racismo y la necesidad de generalizar a la humanidad como colonizadora o colonizada. Soy parte blanca y nativa americana. Crecí siendo intimidado tanto por blancos como por nativos. Lo veo como nada más que racismo. No racismo inverso. Eso no es nada. Las personas de color muestran descaradamente odio hacia los blancos solo por ser blancos, y luego culpan de sus problemas a su raza y al hecho de que no pueden controlarlos. Es tan hipócrita y parece una excusa para ser racista. Al final del día, la humanidad tiene una mala historia de tratarse unos a otros como basura, pero eso no le da a las personas el derecho a odiar y vengarse sobre la base de la raza y la historia por las que no estaban vivos para asumir la responsabilidad. Ejemplos como esclavitud, colonización, etc. ¿Por qué estamos tan concentrados en la exploración espacial, pero parece que nos importa un carajo entender qué diablos está pasando en el océano? Quiero decir, me doy cuenta de que estamos explorando el océano, pero hay muchas cosas que no sabemos al respecto. Hay profundidades y criaturas que no hemos alcanzado. El solo contraste en la financiación me parece absurdo, considerando que una de las cosas que podríamos estar explorando está literalmente aquí debajo de nosotros. Simplemente parece que deberíamos tener una relación y comprensión mucho más cercanas del océano, en lugar de que tan lejos en el aire podemos lanzar multimillonarios en cohetes en forma de gallo. ¿Cómo funcionan las cámaras? Es absolutamente alucinante que un momento en el tiempo se pueda guardar visualmente para siempre. He leído sobre la ciencia detrás de esto y todavía no explica la surrealidad de la fotografía. ¿Por qué funciona la programación? ¿Por qué y cómo sabe la computadora lo que significan los códigos? ¿Qué está sucediendo, físicamente, en la maquinaria que traduce códigos en acciones? En general, muchos conceptos de ingeniería, matemáticas, etc. se me pierden porque siento que el maestro se salta muchos pasos fundamentales de cualquier concepto. ¿Por qué funcionan las máquinas? Es como si mi cerebro no pudiera aceptar que las cosas simplemente funcionan, porque ese tipo de simplificación deja fuera algo que es fundamental para comprender cualquier lógica interna que lo haga funcionar. Siempre me he preguntado por qué me fue tan mal en matemáticas y ciencias en la escuela a pesar de que estaba interesado en eso. Probablemente soy más tonto que la mayoría, lo que lo explicaría, pero como ha sido un problema tan constante durante toda mi educación, incluso cuando tuve muy buenos maestros, tengo que preguntarme qué se ha estado perdiendo. ¿Cómo se supone que, como humanos, debemos encontrar nuestro propósito en la vida cuando tenemos de 9 a 5 trabajos, horarios ocupados y siempre estamos haciendo todo lo posible para sobrevivir día a día? Como las personas que usan regularmente teléfonos inteligentes, Wi-Fi, Internet, viajes en avión, automóviles, aire acondicionado, medicamentos, incluso armas y municiones, y todas las comodidades que la ciencia y las mentes brillantes nos han brindado pueden desconfiar completamente de la ciencia. Literalmente, todos los aspectos de nuestras vidas se han beneficiado y estas mismas personas se perderían por completo si se les quitara todo eso. Te espero que hayas disfrutado el video, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like.